partir de este momento inicia La Pizarra por Corrillos. Hola, estamos en La Pizarra, en blanco y negro, hoy sí de blanco y negro, y estamos acá representando los intereses de los empresarios. Recuerden, este es un programa en donde debatimos el día a día del sector productivo para que encuentren la productividad, la competitividad y el foco, la internacionalización, porque aquí al amigo de blanco le dijeron que el que no exporta se muere. ¿Cómo así? Bueno, hay una opinión de Semana donde el columnista hablaba de que o exportamos o nos morimos, pero lo que me dijeron no estuvo tan bonito. Precisamente la semana anterior estuvimos conversando acerca del emprendimiento y de que de alguna forma, digamos, más allá del dinero, habían otros elementos importantes. Entonces esta persona, por los canales de contacto, nos decía que eso de la mentalidad para qué y que eso no era tan importante. Aquí que lo que necesitamos es plata, que la plata es lo que hace la diferencia. O sea, eso es, facture como sea, pero plata. Sí, o sea, plata, dame plata, yo necesito es plata para producir. Entonces, digamos que esa es la postura y respetamos la opinión. Por supuesto, y eso todo nos genera un conocimiento, y a partir de ahí es que debatimos y vamos a encontrar soluciones. Fíjate que hablaba con un empresario y me dijo algo muy interesante. Él decía, bueno, ¿qué opinas del emprendimiento, de lo que estábamos presentando? Me dice, pues esa es la moda, ¿no? Eso es lo que necesitamos hacer, eso es lo que el gobierno pues se le está apostando y lo que le debería seguir apostando. ¿Por qué? No se van a crear nuevas empresas. O sea, las empresas nuevas que se crean son a partir, valga la redundancia, de emprendimientos. O sea, de temas que conocemos, de temas que podemos desarrollar, de nuevos productos, de nuevos servicios, pero sobre todo esos emprendimientos tienen un componente que caracteriza a cada sociedad, y es la pasión con que lo hagan. Por eso el amigo que le dijo a usted que solo plata, qué pena, pero esto no es solo plata, porque si no hay ganas no sales adelante, y uno al inicio tiene que tener ganas, después llega el billete, pero uno sin ganas, o sea, facturar sin ganas, yo no creo pues que la cosa funcione por ahí. Se le vuelve un karma, pero mire que ahora que te estoy escuchando hablar, recuerdo de unos empresarios que estuvimos visitando y acompañando el año anterior, y retomo las palabras de la semana anterior en cuanto al tema de las unidades productivas. Y ahí me permitió empezar a recordar y a conectar de lo que conversamos con respecto a cómo va a ser la productividad, y empezar a mirar esas figuras de asociatividad. De hecho, hoy vengo de blanco, pantalón de tela negro, porque eso me recordó la provincia, una provincia donde esta semana aquí mi compañero estuvo, creo, lo vi en las redes sociales, en la provincia de Vélez. ¿Qué estábamos haciendo por allá? Sí, mira, estuvimos en Vélez, hombre, gracias por traerlo aquí a la mesa. Estuvimos celebrando el consejo directivo del SENA. Lo que hacemos nosotros en ese consejo es ir a los diferentes centros de formación, conocer la realidad del centro de formación, por supuesto, pero conocer la realidad de la región. Qué importante es poder saber qué está pasando en estas regiones. Y le cuento, encontramos unas dinámicas muy interesantes, unas posibilidades en cuanto a desarrollos, en cuanto a emprendimientos bastante interesantes. Le voy a contar algo y lo comparto con ustedes. Tienen un modelo que nos lo contaba el coordinador de educación y empleo. Nos hablaba de que ellos le ayudan al productor rural, al campesino, a hacer. O sea, ellos están enfocados en el hacer. Llega, y el ejemplo es este: llegó el campesino, nos mostró el proceso. Llega el campesino con una guayaba, manzana guayaba, no sé cómo se llama. Obviamente en Vélez pues está el tema del bocadillo. Llega con la fruta, llega el SENA le dice, excelente, tienes esa fruta, vamos al laboratorio. Van al laboratorio y lo convierten en un bocadillo veleño. Le enseñan todo el proceso. El SENA pone el azúcar, como nos decía, y el señor campesino en 2 días se va con un know-how, o sea, se va con un saber hacer, retorna a su zona rural y comienza a transformar esas
manzana guayaba que se da en su finca y lo tiene un producto para poderlo a vender a los mercados. Eso encontré allá en Vélez. ¿Cómo le parece? Interesantísimo. Y yo conozco la guayaba pera. Entonces puede ser que sea otro tipo de guayaba, otra especie, pero me acaba de acordar que efectivamente ahí en Barbosa, conocí el año anterior precisamente, no es un emprendimiento, pero sí es una empresa que ha sido reconocida porque allá tienen la denominación de origen. Es la primera empresa con denominación de origen del producto y eso es importante que lo tengamos en cuenta. De hecho, el producto, en este caso el bocadillo que viene empacado con la hoja de bijao, que también estuve con una emprendedora que produce el bijao para empacar, pero también lo utiliza para hacer procesos decorativos. Estuve con ellos mirando todo el proceso. Uno pensaría que sería algo sencillo, pero es algo muy interesante, muy artesanal y tiene que ver con ir fortaleciendo esas competencias. Mira, hay algo muy interesante de resaltar y es que es cierto, ellos tienen la denominación de origen, algo que les dio esa capacidad, uno, para desarrollar todas los estándares, estandarizar su producción, y dos, para poder comercializar y tener una ventaja competitiva clave, que es la denominación de origen. Un proyecto que hicieron con cooperación internacional que costó 1.000 millones de pesos en su momento, creo que hace unos 4 o 5 años, y la hoja de bijao, muy interesante lo que hablas, porque hoy se está haciendo investigación aplicada para el uso de la hoja de bijao, o sea, el proceso, el secado y el uso para que eso se pueda convertir en un insumo muy práctico para poder sacar ese producto al mercado. Así es, y son empaques ecológicos, entonces, que están desarrollando actualmente. Y adicionalmente, ahí me vuelve, y digamos que volviendo al punto de las unidades productivas, tiene que ver en cómo quedaría estos cambios de estas unidades productivas con estas empresas industriales que están transformando, porque ahí se nos podría atomizar, ¿sí? De la semana anterior nos quedó pendiente la ley de emprendimiento, que era la ley 2069 del año 2020. Considero que fue una muy buena estrategia y pues si estamos hablando de ley, significa que cambio de gobierno se debe mantener las condiciones, ¿o cómo queda eso? Bueno, la ley es la ley y digamos esa es la estructura con que se cuenta actualmente. Lo que pasa es que esa ley, valga la redundancia, genera unos estándares para poder desarrollar el emprendimiento. Lo que va a cambiar son los programas, porque los programas ya los define la política de cada gobierno y este gobierno pues tiene una orientación, que era lo que argumentaba yo como mi carta de conclusión de la semana pasada, y es que se va a fortalecer las unidades productivas, que es muy importante, pero desestimando a la gran empresa no funciona, porque ahí no habría encadenamientos y necesitamos de esos diferentes tipos o esos diferentes universos de empresas para que entre ellas generen unos encadenamientos y así se puedan todas fortalecer. Es algo complejo, no es tan fácil, porque pues creería yo que ya lo hubiéramos hecho, pero un cambio como el que se plantea, un cambio con una visión más social, más humana, como lo llaman, pues invitaría a que aquellos que requieren más apoyo pues se les diera, pero ya estructuralmente ya lo tiene, ya está la ley de emprendimiento, pues revisémosla, mejorémosla y sigamos impulsando el emprendimiento. Y eso es con recursos y eso es estimulando el empleo, estimulando la creación de empresas y con eso el emprendedor que es joven y el emprendedor que también es viejo, como el caso que le conté en el área rural, está picando la lengua ya. Todos pueden participar. Está picando la lengua porque sí, hablábamos la semana anterior de que el emprendedor es que tiene su idea y arranca. Algunos se quedan pequeños, otros grandes, otros de hecho pueden tener sus negocios de subsistencia, que lo mencionaba José Roberto la semana anterior también, y que probablemente esa sea la tendencia. De hecho, mirando esta ley de emprendimiento, pienso, y de acuerdo a la forma en que se está estructurando, que gira en torno a la asociatividad, o sea, cómo las diferentes personas que tengan estas
pequeñas unidades productivas, cómo se pueden ir asociando. ¿Qué conozco del tema? Probablemente José Roberto lo conozca desde otra óptica, pero lo que conozco es que así como ha habido casos de éxito, probablemente hay muchos casos de fracaso. Entonces, allá en Florian Santander estuvimos acompañando una asociación, eran 15 empresarios o 15 personas que en su finca empezaron a desarrollar su finca para sembrar aguacate Hass, ¿sí? Y digamos que tenían esa limitante con respecto a las cantidades de producción para el tema de la exportación. Entonces ahí aparecen otros componentes de que si yo estoy produciendo pequeñas cantidades, ¿cómo voy a hacer para exportar? Entonces ahí tengo que empezar a mirar las CI, ¿cierto? Que serían las comercializadoras internacionales y que nos aplicarían en toda la cadena productiva. O sea, esa labor de encadenamiento, ¿quién tendría que hacerlo en este momento? Serían esas CIs, pensando en que en este momento estamos con un dólar a más de 4.600. Mira, es importante hacer mención a algo que dices, y es asociatividad. Yo difiero mucho de ese término, yo difiero mucho de la asociatividad hoy por hoy, porque hay una curva de aprendizaje muy extensa al respecto, y hay mucho fracaso, como usted dijo, y el fracaso es muy bueno, excelente, porque ya tenemos ese aprendizaje, ya tenemos la experiencia, entonces no sigamos cometiendo los mismos errores. Hoy por hoy, siglo XXI, la tecnología en ese sentido se llama colaboración. Me voy a poner un ejemplo muy sencillo. Las plataformas digitales, llámese Uber, Airbnb, la que sea, trabajan con colaboración. Los recursos. Hay actores y se colaboran. El usuario, el conductor, se colabora para prestar un servicio. Airbnb presta un servicio, hay un usuario, una plataforma, se colabora y presta un servicio. Entonces, ¿qué sucede? Nosotros que necesitamos entender cuáles son los mercados a los que podemos llegar, alistar nuestras empresas, alistarlas, sean pequeñas, medianas, la que sea, y buscar de manera colaborativa llegar a los mercados internacionales. Y en este momento lo invito a que nos vamos a comerciales y regresemos en un momento con nuestro invitado para que vamos a hablar de unidades productivas. Estás viendo La Pizarra. 1. Idea, ser de contribución. Hoy con nuestro aliado InCheck, software especializado que integra los sistemas de gestión. Así servimos, generando relaciones y conexiones de negocio. Porque sabemos lo que hacemos y lo hacemos fácil para ti. Clínica Veterinaria Bambi. Con más de 30 años al servicio de la comunidad santandereana, ofrecemos los servicios de consulta médica, cirugías, odontología, radiografía y ecografías, laboratorio clínico, belleza canina y felina, transporte de mascotas, guardería y muchos más. Contamos con tienda canina y felina donde encontrarás diferentes marcas de alimentos, accesorios y todo lo que tu mascota necesita. Dirigida por la doctora Mildred Rojas, médica veterinaria de la Universidad de Los Llanos, ponemos la tecnología al servicio de tu mejor amigo, con amor y cariño como quisieras que siempre lo traten. Encuéntranos en Bucaramanga en la carrera 45, número 5579 del barrio Terrazas. WhatsApp 315-7811-617. Bienvenidos a InCheck SaaS. Nos encanta la tecnología y por eso la ponemos al servicio de quien la necesita. Somos un equipo multidisciplinario con más de 15 años de experiencia en asesorías de sistemas de gestión y desarrollo de software. Estamos siempre dispuestos a afrontar nuevos retos e idear soluciones óptimas en sistemas integrados de gestión. Por esto, hemos desarrollado un software especializado que transforma la manera en que las empresas llevan sus sistemas de gestión. Cuando tu empresa integra nuestro software, facilita el diseño, la implementación, el mantenimiento y la mejora continua de los sistemas de gestión. Esto es en lo que nuestro equipo ha pensado al momento de desarrollar esta aplicación. Somos amigables con el medio ambiente, ya que ahorramos papel y espacio.
Contamos con analítica de datos y gráficas personalizadas. Tenemos una interfaz intuitiva y amigable. En InCheck llevamos tu empresa a la vanguardia de las tecnologías y solucionamos tus necesidades de gestión al más alto nivel. Sabemos lo que hacemos y lo hacemos fácil para ti. Manito, el Tony es para venir en familia, pero también para muchas cosas más. Por eso anímese a venir con sus colegas del trabajo con estas recomendaciones. Primero que todo, le recomendamos nuestros salones privados para que tenga un espacio y así pueda desarrollar su actividad. Siempre le recomendaremos un almuerzo porque todo suena mejor con la barriga llena. O también puede venir a probar nuestras deliciosas onces, ya que es un plato más ligero y permite que haya más conversación. Y sobre todo le recomiendo venir al Tony, porque tenemos platos buenísimos y personal que hará sentir a sus colaboradores como en casa. Florida Blanca progresa y lo estamos logrando. Logro número 126, Plan de Alimentación Escolar PAE. El Plan de Alimentación Escolar en Florida Blanca amplió su cobertura. Actualmente 18.107 estudiantes de las 16 instituciones educativas oficiales reciben su complemento alimenticio. Nos ha servido mucho pues porque algunos no podemos desayunar en la casa, entonces pues venimos acá y es muy rico la comida. Porque con educación, el progreso en la ciudad es imparable. Florida Blanca, gobierno de logros. Estás viendo La Pizarra. Y estamos aquí de regreso en La Pizarra en blanco y negro. Ya hablamos de nuestros temas pendientes, de esos comentarios que ustedes muy amablemente nos hacen por los diferentes canales virtuales. Y bueno, ahora vamos a entrar a hablar del reto que fijamos para hoy. ¿Cómo engrandecen las unidades productivas al tejido empresarial? Y lo vamos a hablar con un invitado que ya lo va a presentar, pero Leonardo, ¿qué opinas de este reto? Bueno, no, ya no diga más, quedó pensativo. Pues de alguna manera el tema de las unidades productivas, digamos la suma de las partes es más fuerte, ¿cierto? Que como si fuera un elemento individual, ¿sí? Digamos que si partimos de ese parámetro y logramos hacer una transformación de la mentalidad, hace un momento mencionábamos el tema de la asociatividad, mencionábamos el tema del cooperativismo, acá en Santander pues hay cooperativas muy fuertes, pero también es cierto que hay probablemente muchas de esas experiencias en las que terminan disolviéndose por las diferentes mentalidades y las visiones. Considero que esto puede ser importante siempre y cuando haya un liderazgo fuerte que las mantenga unidas, al menos eso es lo que yo he podido percibir y eso es lo que veía precisamente en la zona de Florian, como lo mencionábamos. Había digamos una familia que era la que tenía esa capacidad de soportar, ¿cierto? Ese interés, esa motivación y de motivar a los demás para que fueran al mismo ritmo, pero cuando a veces esto es, digamos los participantes van a tiempos diferentes, pues la velocidad siempre será la del más lento. Bueno, hablemos esto con un experto en unidades productivas, es un colega a quien le agradezco que nos acompaña acá, Frankie Guevara, es el presidente de la Cámara Colombiana de las Confecciones, de ACEIGRAF, y bueno, una cantidad de
de entidades con las cuales trabajamos. ¿Cómo engrandecen las unidades productivas al tejido empresarial, Frankie? Bueno, muchísimas gracias por la invitación, José Roberto. Gracias a Correllos por abrirnos el espacio. Bueno, las unidades productivas yo diría que son esenciales, son fundamentales, más que engrandecer, pues son la columna vertebral de la producción en Santander. Nosotros tenemos que conocer lo que tenemos. Hay una diferencia en las otras regiones, por ejemplo, en Tolima. Allá encontramos empresas de 2.000, de 3.000 empleados. Aquí encontramos empresas de 60, de 80. A veces decimos que alguna empresa por ahí llegó a 250. Decimos, ¿qué empresa tan grande? Pero somos empresas pequeñas y medianas. Diferente a Medellín y a Tolima, que ellos pues no dependen tanto de las unidades productivas. Para nosotros es un tema fundamental, es la columna vertebral de la producción santanderiana. Y eso está denotado, lo que menciona Frankie, muy importante decirlo, que Santander tiene esa composición en tejido empresarial. El hecho de que seamos pequeñas unidades productivas nos genera ocupación. Lamentablemente eso no sale en las estadísticas del DANE y por eso a veces hay cierta información pues que no se toma, y eso va en detrimento de una mejor política pública. Entonces por eso es importante comprender qué es lo que está pasando en los sectores, y este tema de las unidades productivas es muy complejo. Leonardo. Mi pregunta es la siguiente: cuando nosotros hablamos de unidades productivas, estas unidades productivas, ¿cómo garantizan, digamos, el componente base, digamos, de los compromisos, las responsabilidades empresariales? Porque lo que yo conozco en mi acercamiento al sector productivo es que somos algunas personas que tenemos una capacidad, una familia, pero que tenemos unas actividades de subsistencia. Esa es mi forma de verlo. Desconozco la profundidad. No sé cómo podríamos entender este concepto de la unidad productiva. Bueno, la unidad productiva nació hace unos años con pues una empresa en general, creo que fue la que creó ese sistema, que era Creaciones Periquita, donde buscaba ampliar la capacidad de producción. Pero al mismo tiempo esas unidades productivas me trae a la mente alguna discusión que hubo en un momento donde unas unidades productivas pues chocaban con las empresas como si fuesen diferentes. Resulta que las unidades productivas son tan importantes para la industria que no han entendido que ellos son el semillero de la misma industria, son la continuidad, y ahí es donde debemos unirnos más, trabajar mejor para poder fortalecer tanto las unidades a las empresas como a las empresas a las unidades, y poder seguir fortaleciendo eso. Ojo que hay unas cifras que dan mucho miedo para la industria, mucho temor. Digamos que en la década del 2000 teníamos unas 16.000 unidades productivas de la confección en Santander. Hoy en día estamos por las 4.800 unidades productivas. Eso da bastante miedo, pareciera que se van a acabar en cualquier momento, pero bueno, no es así, se han mantenido, varían, a veces crecen, a veces disminuyen, pero necesitamos que esas unidades productivas sigan creciendo. Otro problema que tienen las unidades productivas, que su infraestructura es muy débil, necesitamos mejorarla, necesitamos buscar ampliar los espacios para que podamos seguir fortaleciendo la industria y para que estas unidades productivas también se beneficien, ¿no? Porque pues así hemos criado a nuestros hijos. Personalmente yo vengo de una unidad productiva y buscamos es poder llegar a ser una empresa sostenible y al mismo tiempo crear esas unidades productivas. Hay temas muy interesantes. Sostenible, me gusta esa palabra, sostenible. Sostenible, ojalá sean así, porque ahí eso es lo que me preocupa, no son sostenibles. Eso es lo que estoy viendo, y con las cifras que lo están mencionando lo podemos identificar.
¿Cuál es ese efecto? ¿Qué sucede? ¿Por qué no se mantiene? ¿Por qué 16.000 a 4.000? Es que es un decrecimiento. Parece un decrecimiento. Pero impresionante, muy a la moda. Sí, sí, la razón, el problema principal es nacional. La política industrial que ha venido, pues los últimos años se ha metido en el alto gobierno, los intereses muy marcados de sectores o gremios muy poderosos que hoy en día vienen representando a esas multinacionales que quieren este mercado. Vea esta cifra. El comercio de la confección, voy a hablar de unos 15 años atrás, estaba generando unos 18 billones de pesos el comercio. De esos 18 billones de pesos, el 70% era industria nacional, cifras de Inesmoda, 15% importación, 15% contrabando. Hoy en día el consumo per cápita se ha disparado, lo que en vez de, pues pareciera que en vez de crecer la industria, pues ha decrecido enormemente, y hoy en día ese comercio genera 26 billones de pesos. De esos 26 billones ya no tenemos el 70%, tenemos solo el 30%, cifras de Inesmoda, y vamos disminuyendo, de pronto puede ser un poco menos, pero ojo con esta cifra, 35% importación, 35% contrabando. Entonces no es cierto lo que dice por ahí algún gremio que defiende a los importadores, porque lo que sucede es que a medida que crecen las importaciones, crece el contrabando, muy parejas. Entonces, si no nos preocupamos por una política industrial que fortalezca nuestras empresas, pues vamos a tener una hecatombe aquí en el país, porque aún hoy en Colombia generamos 1.5 millones de empleos, y eso pues yo no sé qué otro sector lo puede respaldar. Ojo, somos el único sector de la industria nacional que el 76% de su cuerpo operacional son mujeres. ¿Qué otro sector le genera tanto empleo en las mujeres? Pero mejor aún, de ese porcentaje de mujeres, más del 45% supera los 48 años de edad. No nos interesa la edad, nos interesa el talento que tiene en sus manos. Entonces es un sector que merece mucho cuidado. Mira, de hecho esta semana estuvimos acompañando unas empresas que están ubicadas vía Florida Blanca por la carretera del Carmen. Entonces allá hay unos asentamientos, se llaman asentamientos, y estas empresas pues, pensaría que son unidades productivas. ¿En qué sentido? Son mujeres, dos eran mujeres y en otro caso eran hombres, pero son personas que están dentro del mismo barrio, que manejan temas independientes, que lo que tienen su máquina plana, tiene su collarín, tiene su máquina fileteadora, gracias, ¿cierto? Y ellos están produciendo, o sea, producen una sudadera, pantaloneta, llámese un vestido, y van y lo comercializan. O sea, si yo entiendo bien, la unidad productiva, eso sería una unidad productiva, sería esa unión de esos esfuerzos con esa maquinaria que están produciendo, digamos, unas cantidades. En este caso me hablaban de que podían producir al mes entre 600 aproximadamente, pero que tienen una capacidad para producir 1.200 unidades, 1.200 prendas. Eso, ahí lo podríamos enmarcar dentro de la unidad productiva. Lo que pasa, bueno, es diferente. Las unidades productivas prestan el servicio a las empresas, pero ¿qué sucedió? El mundo no fue igual después de la pandemia. La pandemia nos enseñó otro sistema de trabajo. Empezamos a aprender o a defendernos o a no depender tanto de la industria. Muchas empresas empezaron a emprender en las redes sociales, a vender su producto, y resulta que les funcionó. Vean, hay algo muy curioso. Si antes de pandemia me decía, bueno, digamos que hace unos 5 años me decía alguien: Frankie, voy a emprender en pijamas para bebé, o para niño, o para niña. Uno por lo general decía, no haga eso, porque es un producto que no tiene rotación. Voy a emprender en vestidos de baño, no haga eso porque no tiene rotación. Y resulta que las redes sociales cambiaron el sistema de producción,
y ahora las pijamas se compran para las redes sociales. Eso ha dinamizado la producción en ciertos sectores, ha hecho que muchas unidades productivas terminen emprendiendo, terminen haciendo una mudanza al sector empresarial y se descuide un poco. O sea, son muchas razones en el diagnóstico que hemos hecho por qué han decrecido las unidades productivas, no solo las unidades productivas, las empresas, y son muchas razones. Hay algo que preocupa mucho y sí nos podrían ayudar las administraciones, y es el tema del mototaxismo. ¿Sabían que el mototaxismo se está llevando las unidades productivas? Uno diría, no, pero espere, son hombres los que están en las motos. Sí, allá haciendo mototaxismo tenemos los mejores estampadores, cortadores, soldadores, diseñadores gráficos. Necesitamos que vuelvan, pero resulta que en algunos talleres para ellos era más rentable vender 5 o 6 máquinas y comprar 3 motos y alquilarlas. Eso nos ha hecho mucho daño para la línea de producción, se ha debilitado mucho, y eso, pues, la consecuencia de eso es que ya muchas empresas este año digan, venga, mejor cierro porque no estoy manteniendo mi equilibrio económico, no puedo llegar a las metas de otros años. Son cosas que hay que reflexionar y tenemos que prestarle atención. Interesantísimo estos temas, Leonardo, permíteme, recapitulemos. Teníamos un consumo con unas cifras importantes, en donde teníamos 70% producción nacional, 30% importado. ¿Pasan algo así? Sí, 15 importado y 15 contrabando. Luego se cambia la ecuación, se invierte, en donde solamente se consume lo nacional en un 30%, y ahí podemos darnos cuenta, pues, la afectación para la empresa nacional. Eso, por supuesto, viene acompañado de políticas públicas, donde hay gremios que no apoyan o no defienden la industria nacional. ACOPI no, por supuesto que lo defiende, la Cámara Colombiana de Confecciones igual, y ese es el diagnóstico hasta ese momento. Seguido a eso, tenemos que el capital humano, el recurso humano con el que se hacen los productos, porque este es un tema de talento humano, o sea, de ocupación. Esto no se hace solo ni se hace con máquinas, eso se hace con gente. Esa gente se forma, se especializa, no es fácil de encontrar en cualquier lugar, porque hay que invertir en una formación, una capacitación, no solo capacitación, una formación, y hay que estarlos capacitando permanentemente. Pues se encuentran que en el mercado hay formas mejores o de mejores ingresos, valga el comentario. Hay formas de generar mejores ingresos, no en la actividad que ellos desempeñan, sino una actividad secundaria que ocurre porque el mercado, pues, funciona de cierta manera. Entonces, ahí viene un reto. ¿Será que nuestras empresas se quedaron, se mantuvieron en su dinámica, no entendieron los cambios, no entendieron lo que estaba pasando, no comprendieron que tenían que emprender, que tenían que encontrar otras formas de enfrentar, como sí lo hicieron en la pandemia, que bien lo comentas, Frankie, en donde comienzan a vender sus productos a través de unos canales nuevos digitales? Esto me lo comentan ahorita, después de comerciales, porque estamos en la pizarra, en blanco y negro, en corrillos.com.co. Estás viendo La Pizarra. 1. Idea, ser de contribución. Hoy con nuestro aliado InCheck, software especializado que integra los sistemas de gestión. Así servimos, generando relaciones y conexiones de negocio. Porque sabemos lo que hacemos y lo hacemos fácil para ti. Así avanza la ejecución de Girón Colonial Centro Comercial, el proyecto de inversión privada más importante que se ejecuta en Santander. Girón Colonial Centro Comercial. Si desea contactarnos, puede hacerlo a través de nuestra línea WhatsApp
y síganos en nuestras redes sociales. Girón Colonial Centro Comercial. Espacios creados para ti y tu familia. Avanzamos por Santander. Bienvenidos a InCheck SaaS. Nos encanta la tecnología y por eso la ponemos al servicio de quien la necesita. Somos un equipo multidisciplinario con más de 15 años de experiencia en asesorías de sistemas de gestión y desarrollo de software. Estamos siempre dispuestos a afrontar nuevos retos e idear soluciones óptimas en sistemas integrados de gestión. Por esto, hemos desarrollado un software especializado que transforma la manera en que las empresas llevan sus sistemas de gestión. Cuando tu empresa integra nuestro software, facilita el diseño, la implementación, el mantenimiento y la mejora continua de los sistemas de gestión. Esto es en lo que nuestro equipo ha pensado al momento de desarrollar esta aplicación. Somos amigables con el medio ambiente, ya que ahorramos papel y espacio. Contamos con analítica de datos y gráficas personalizadas. Tenemos una interfaz intuitiva y amigable. En InCheck llevamos tu empresa a la vanguardia de las tecnologías y solucionamos tus necesidades de gestión al más alto nivel. Sabemos lo que hacemos y lo hacemos fácil para ti. Mujeres empoderadas, mujeres con historia, mujeres que dejan huellas. Bienvenidos a su programa Huellas, un espacio creado en Corrillos para hacer visible a la mujer y su empoderamiento. Laura Jaimes conversa con mujeres únicas. Son historias para escuchar y aprender. Historias con verdaderas huellas de vida. Mujeres que nunca dan el paso al costado. Diálogo íntimo, conversación amena, relato sincero. Huellas, cada martes por Corrillos, porque siempre habrá algo que aprender. Estás viendo La Pizarra. Y seguimos aquí en La Pizarra en blanco y negro, un programa que está diseñado para ustedes, señores y señoras empresarios, para que nos cuenten su día a día, conozcamos cómo podemos incrementar la productividad y la competitividad enfocándonos en la internacionalización, porque ese es el compromiso que hemos adquirido para acompañar a los empresarios. Participen en nuestro programa, escríbanos, pueden venir a nuestro programa, patrocinar el programa, no hay ningún inconveniente. Bueno, los dejé picados porque estaban que se hablaban. Bueno, ¿quién empieza pues? Yo voy a retomar también porque me parecieron varios puntos de lo que habló Frankie, de lo que estabas concluyendo hace un momento, que me empiezan a dejar ahí como el tema que va a quedar la otra semana, que más tardecito tú lo vas a mencionar, y que de alguna manera también lo que me decía otro de las personas que hablábamos mucha carreta, pero lo que estoy escuchando a partir de lo que está mencionando Frankie, que es una persona que está en el día a día, está en la calle, está con los empresarios, son los temas que precisamente nosotros veníamos ventilando
desde nuestra percepción, desde nuestra óptica, pero lo estamos trayendo hoy, de que eso es el sentir, eso es lo que estoy entendiendo. O sea, hay un desplazamiento de la mano de obra, hay un tema de las importaciones que en este momento, pues de alguna forma el dólar nos ayuda, porque seguramente eso reduce, ¿sí? De pronto Frankie dirá algo contrario. De hecho, estábamos revisando en esta semana el anuncio de la compra de tierras a Fedegan, y que estas tierras van a empezar a producir, se va a empezar a producir estas tierras, y que hay la intención de aumentar las hectáreas sembradas de algodón. Y si vamos al tema textil, pues eso podría ser también una buena noticia. Entonces, quisiera preguntarle a Frankie, todos estos temas, ¿cómo aportarían y cómo contribuían para que se fortalezca el aparato productivo? Porque lo que estoy entendiendo, o al menos en mi léxico, la forma en que tú defines o planteas unidad productiva para mí sería como lo que yo conozco como maquila. Puede ser que esté equivocado. Sí, las unidades productivas es lo que conocemos como maquilas o talleres satélites. Bueno, es que maquila tiene también otra definición, ¿no? Maquila es cuando se le entrega todo a una empresa. O sea, maquila puede ser una empresa puede maquilar. Pero bueno, aquí el tema es, ¿qué podemos hacer, ¿sí?, para poder revertir esta situación? Primero, pues hay que mejorar las condiciones de los talleres. Están pasándola muy mal, las ganancias no son las mismas de hace años, por eso es que es mejor vender y pues incurrir en otros negocios. Frank, expliquemos por qué la pasan mal específicamente. Obviamente, supongo que el tema del pago, de la retribución por su mano de obra, pero para que imaginemos, ¿qué es un taller satélite? ¿Cómo se compone? ¿Qué tiene? ¿Cuál es su infraestructura? Sí, a ver, los precios no son los mismos de hace unos años. Los precios bajaron mucho. El tiempo de producción, o sea, pasamos de una industria de 12 meses a una industria de 8 meses, 9 meses, y por eso pues ya no es rentable estar en un taller. Esa es la razón por la cual muchos han decidido cerrar. ¿Qué necesitamos nosotros para que eso cambie? Para que el precio mejore. Bueno, hay muchas razones, ¿no? Hay unos clientes que tratan de pagar lo mejor que se puede, hay otros que no, pero también es cierto que el precio de producto nacional está compitiendo con un producto que tiene mano de obra esclava, y hablo literalmente, mano de obra esclava. Laos, Vietnam, Bangladesh, ahora entró muy fuerte este país, Birmania. Eso hace que pues no sea negocio. Vea, pasa en China, José me ayudará, creo que hay un apoyo que se le da para las exportaciones, el drawback, creo que se llama, drawback, no sé cómo se pronuncia, que es un porcentaje por exportación. China les paga eso a sus productores del 16%, y muchas empresas de China trabajan al costo solo por ganarse ese apoyo que les da el gobierno. Entonces, pues una mano de obra que es 95% más económico. Aparte de eso, allá no existen derechos laborales, derechos humanos, allá no existe nada de eso, y las jornadas laborales son extensas, de 14, 16 horas. Eso hace que el precio de la producción, del producto, baje considerablemente. Ahora, ¿qué se puede hacer? Necesitamos que nos devuelvan, no que suban los aranceles, sino que devuelvan los aranceles que hace unos años perdimos, que según la Organización Mundial del Comercio es del 40%, y hoy en día estamos con el 15%, hágame el favor. Bueno, 15% más $1.5 que se logró. José sabe el tema del 2017, donde el sector a nivel nacional pues protestó, y a raíz de eso pues se ha logrado $1.50 después de tanta protesta. Necesitamos un IVA diferencial para impulsar la industria. La industria de los electrodomésticos tiene ese IVA diferencial, y con eso vamos a empezar a recuperar la economía, y a las unidades productivas pues hay que ayudarlas, hay que apoyarlas en maquinaria,
hay que apoyarlas en buscarle mejores espacios, hay que buscar la manera de, pues, por ejemplo, mientras que en China los energéticos son gratis, aquí si ven que tienen una maquinita de una vez comercial y se incrementa considerablemente. Entonces hay que ayudar a estas unidades productivas, porque de lo contrario nuestra industria va a terminar pues, acabando en la región. Hay un tema muy importante, el tema estructural, o sea, la política pública del gobierno nacional, o sea, cuáles son esas condiciones que le va a generar ese impulso a la industria nacional. Lo has descrito perfectamente, de hecho hemos trabajado algunos temas en donde el tema arancelario está haciendo de un impacto muy fuerte para el desempeño de nuestra industria nacional, el cual se trabajó fuertemente en los gobiernos pasados, pero en el reciente pues lamentablemente no se dio en favor de nuestra industria nacional. Pero también hay otro componente, y son los gobiernos locales. Digo, ¿por qué nos quedamos simplemente aquí esperando a ver qué dice el Mr. President? ¿Y qué? Y nuestro señor alcalde o alcaldesa, en el caso que donde haya alcaldesa, o nuestro señor gobernador o gobernadora, bueno, aquí siempre hemos tenido gobernador y alcalde, ¿qué están haciendo al respecto? ¿Qué está haciendo la institucionalidad al respecto? Tenemos aquí una institución muy fuerte, que es la Cámara de Comercio, que es la Oficina de Competitividad. O sea, ¿qué está pasando con esa institucionalidad? ¿De qué manera está apoyando a la industria local, nacional? Si lo está haciendo, si no lo está haciendo. Y les comento algo, en una reunión que estuvimos analizando estos temas con una empresaria, le decíamos, ¿cuál es el problema? El mototaxismo. Un momentico, cuente a ver. Pues sí, lo que acabas de decir, se nos lleva el talento humano. Entonces, ¿cómo hacemos nosotros para trabajar si simplemente estamos esperando a ver que nos arrojen desde Bogotá una política pública, cuando aquí están pasando cosas muy importantes, muy interesantes? ¿Y qué están haciendo todas estas diferentes instituciones al respecto? ¿Qué opinas, Frankie, al respecto? Sí, bueno, antes de pasar al tema local, le respondo algo que preguntabas ahorita, el tema de las exportaciones. Es que estamos bloqueados por lado y lado. Las exportaciones se cayeron con pues, una locura. Le pongo un ejemplo, para el 2007, que fue la última exportación grande, fue de 1.900 millones de dólares, y hoy en día estamos por debajo de los 600. Estamos por debajo de Haití, estamos por debajo de Salvador. Pero, ¿cuál es la razón? Pues es que es absurda, la razón es absurda. En la negociación del Tratado de Libre Comercio, hablo específicamente de los Estados Unidos, enviaron a negociar a los gremios que representan a los importadores. Yo no sé, creo que Colombia es el único país que sucede eso, y ellos le aplicaron certificado de origen desde el hilo. Oiga, ¿cómo le van a aplicar certificado de origen a las exportaciones desde el hilo cuando importamos el 94% del hilo que producimos acá? Porque recordemos que con la guillotina de los 90, de la apertura económica, pues se acabó el cultivo de algodón, por ende se rompió la cadena y no pudimos seguir produciendo el hilo. Eso lo quería comentar. En cuanto a lo local, es que a veces da esta impotencia decirlo, porque vemos otros ejemplos tan bonitos como Medellín. Mire, aquí necesitamos, por ejemplo, un espacio donde concentrar el encadenamiento productivo. Pues han habido algunas propuestas, se está estudiando. Bucaramanga es pequeña, no tiene terrenos, pero en Medellín pasa algo bonito. En Medellín hay los que estamos en la industria de la moda y siempre vamos a Medellín, nos escuchará diciendo voy para Nueva York, para Los Ángeles, para el Shanghái o para el Miami y muchos más. ¿Qué son esos edificios que otorgan o que se concentran para encadenamientos productivos? Allá conseguimos hilos, maquinarias, telas, todo lo que tiene que ver con la industria de la moda. Aquí es muy difícil. Aquí hemos pasado una propuesta por un edificio que le pertenece al municipio y bueno, no ha sido fácil. Vea, quiero decir algo más
hace poco pasaban la noticia, Bucaramanga, las cifras más bajas de desempleo, y por ahí vi hablando a alguien a nombre de la Cámara de Comercio que decía, pues su opinión decía, es que hemos creado unidades productivas que dan no, eso no es cierto, eso no es cierto. Aquí el desempleo siempre es bajo porque existe algo que se llama calzado, confección y joyería. Ya, por eso es que las cifras de desempleo son que estamos hablando de 2.000, en el área metropolitana de 2.000 empresas de confección, de 1.900 de calzado, de 4.800 unidades productivas de confección, y eso, todo el encadenamiento productivo, es decir, artes gráficas, todo eso que no está registrado, que no hay un SIU que los catalogue como parte de la industria de la moda. Es por eso que las cifras aquí son bajas, pero pues el emprendimiento sí es necesario, todos emprendemos, pero ojo que el emprendimiento a veces lo confundimos con mudanza sectorial. Una cosa es emprender y otra cosa es dejar de hacer para hacer otra cosa, ¿sí? Y ahí estamos emprendiendo, pero estamos dejando algo atrás. No sé qué piense José sobre ese tema. Eso lo hablamos en el programa pasado, precisamente. Estamos mirando el tema de emprendimiento, pero estamos viendo que datos que dan de registro de Cámara de Comercio, en donde, claro, crecen las empresas, se crean nuevas empresas, pero ¿qué es lo que se está creando y cuánto se está invirtiendo? Y en ese ejercicio nos damos cuenta que eran peluquerías, restaurantes, claro, importante, interesante, y que en promedio, la inversión no superaba los 100 millones de pesos. Entonces, y las otras eran de 10 millones. Entonces, eso nos indica lo que estás hablando. Se mueven de un sector a otro y simplemente pues se hacen unos negocios en donde se trata de aprovechar una oportunidad y avanzar en ese sentido. Pero el emprendimiento, ¿en dónde debería estar? En cómo fortalecer esos sectores con esas problemáticas y volverlo fuerte. ¿Por qué? Porque hay una vocación. Eso es lo más importante. Yo recuerdo en este momento Dulprosan, probablemente José Roberto se acuerde de Dulprosan, y recuerdo que efectivamente había mucho encadenamiento, mucho clúster en el tema de la joyería, del calzado, de la moda. Ahora estamos sintiendo que esa es la vocación de Santander, de Bucaramanga y su área metropolitana, seguramente. De hecho, hay un edificio que es el Semprende, que fue aportado por Ecopetrol, ¿cierto? Que hay en la 48 con 28, que seguramente es lo que se está reclamando a través del sector. Pero también acá empieza a surgir que de pronto este gobierno apenas está empezando a colocar sus primeros pinitos para que empecemos a mirar no solamente, a tratar de atender esa demanda local, ¿sí? Porque eso es lo que se pretende. Se supone que lo que se ha dicho, lo que se ha escuchado es que lo que se quiere es promover la producción nacional. Y por el otro lado, había algo que me quedaba, ¿será que el segmento de mercado al que nosotros nos estamos enfocando es el correcto? Porque si nos quedamos, yo recuerdo hace unos meses, estaba con una señora que tiene su taller y ella me decía, yo vendo vestiditos para niñas. Entonces yo le decía, ¿y a cuánto vende usted? Y ella me decía, vendo a 16,000 pesos el vestidito. Y yo le dije, 16,000 pesos. Sí, ¿y a usted cuánto le sale? No, a mí me sale en costo a 12,000. Y bien hechas las cuentas. Bien hechas las cuentas. O sea, le cuadran 4,000. Yo le dije, pero es que eso es muy barato. Porque su vestido seguramente en un almacén lo debe vender mínimo 30,000 pesos. Entonces, probablemente esa también es una de las razones por las cuales los productores empezaron a mirar otras alternativas y otros canales de distribución, porque los precios y los márgenes estaban quedando en la intermediación. Y de hecho, pues nosotros somos comerciales, somos puro comercio. Entonces, eso también hay que empezar a verlo, de cómo ellos también como productores crecen, no solamente en una sola esquina. Los dos vinieron de blanco, muy blancos, muy tranquilitos, muy comentando el diagnóstico, porque hay un tema y es la política pública. Aquí el tema es de política pública. Tenemos muy buena educación, esto es una ciudad, una región que tiene un clúster de educación muy fuerte, tenemos un tejido empresarial MIPYME, en donde tenemos la gente ocupada,
tenemos unos indicadores que nos muestran que no somos exportadores, unos indicadores que nos muestran que tenemos unas industrias con mucha deficiencia. Entonces, ¿en dónde queda todo esto? Señores y señores, política pública, esa es la realidad y las cifras lo dicen. Estamos en la pizarra, en blanco y negro, ya regresamos. Estás viendo La Pizarra. 1. Idea, ser de contribución. Hoy con nuestro aliado InCheck, software especializado que integra los sistemas de gestión. Así servimos, generando relaciones y conexiones de negocio. Porque sabemos lo que hacemos y lo hacemos fácil para ti. Con voz potente y clara son tratados los temas de ciudad. Y les interesa un bledo. Luis Alfredo Bonza habla duro, en hora pico. Ningún tema lo deja impávido. Sabe que lo que se calla no se arregla. Por eso les habla claro a los funcionarios. En hora pico, los líderes comunales tienen la palabra. El barrio es protagonista y la gente es la vida. Los sábados, hora pico, en donde la calle juega su rol. Estás viendo La Pizarra. Regresamos a la parte final de La Pizarra en blanco y negro con nuestras cartas sobre la mesa y nuestro invitado Frankie Guevara. Le cedo mi primer carta. Bueno, en conclusión, nosotros necesitamos aranceles, necesitamos un IVA diferencial, necesitamos que las administraciones del área metropolitana entiendan que esta industria es generosa, les soluciona a ellos un problema que es la ocupación, y necesitamos que por favor no sigamos corriendo las empresas, porque literalmente eso es lo que está sucediendo, que debemos apoyar a la industria, debemos apoyar al encadenamiento productivo, que a su vez es quien protege el tejido social. Y ahora, Leonardo, su carta sobre la mesa en blanco. En blanco. Probablemente lo que yo quiero interpretar aquí, después de esta conversación y de estar aquí conversando, es concentración. Creo que ese es el clamor que hay, es tratar de concentrar esfuerzos, porque lo que hemos hecho es diversificar o dispersar los esfuerzos, porque es claro, el IMEU, y es de mi conocimiento que ha venido desarrollando muchos programas para el sector, para el emprendimiento, apoyando en el tema de redes sociales, en el diseño de marca, haciendo acompañamientos de todo lo que tiene que ver con transformación. Igualmente la Cámara ha venido desarrollando muchos programas para poder fortalecer, pero también es importante empezar a concentrar esfuerzos e identificar esas líneas de intervención que permitan jalonear. Entonces,
Santander es tierra de aventura, hay que mirar cómo podemos traer esos recursos. En este gobierno tendremos que revisar un poco más ese plan de gobierno que se tiene para el desarrollo económico, pero una de las líneas y lo que se hablaba para poder hacer esa transición energética, cambiar esos recursos que se tenían, tiene que ver con el turismo, ¿cierto? Y hay que empezar a fortalecer porque tenemos ahí capacidades. Y mi carta sobre la mesa, en negro, para mí la responsabilidad de que las unidades productivas fortalezcan al tejido empresarial está en manos de los gobiernos locales. El gobierno nacional dicta una política y sobre ella se construyen los programas, pero son los gobiernos nacionales, con el liderazgo de esas oficinas de las Secretarías de Desarrollo, la Gobernación con la Secretaría de Desarrollo, la Cámara de Comercio, la Comisión Regional de Competitividad, los gremios, de manera articulada, trabajen detectando toda esta problemática, que el diagnóstico nos sobra, o sea, ya lo sabemos, en el día a día los empresarios nos pueden comunicar toda esa información. El problema es por qué no lo hemos hecho y lo hacemos correctamente, debidamente, para que se fortalezcan esas unidades productivas y esas unidades productivas fortalezcan el tejido empresarial. Y aquí hay un componente adicional, cultura, ese elemento cultural que choca mucho con la dinámica. Pues ¿cómo lo vamos a fortalecer si no tenemos una política pública trazada? Y esto es un mensaje a los mandatarios. Ahí hay una oportunidad de oro para que la región se fortalezca. ¿Y por qué hay que trabajar en estos sectores? Porque es una vocación de la región que difícilmente van a encontrar en otros lugares, en otras regiones del país. Y eso debemos defenderlo. Y bueno, señores empresarios, estamos en la pizarra, en blanco y negro. ¿Cuál es el reto? Los invitamos a que sigan con nosotros en corrillos.com.co en el reto, gracias Leonardo, de la próxima semana, en el cual hemos definido si contamos con el talento humano para competir en la globalización. ¿Tenemos ese talento humano en Santander para salir a competir en la globalización? Compártanos las opiniones. Compártanla en nuestras redes, contáctenos. Chao, nos vemos la otra semana. El anterior programa fue producido por Corrillos.